Buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar pues dar las gracias de una manera muy especial a FADA por invitarme a participar en esta nueva edición de su congreso. Creo que es extraordinariamente meritorio resolver las dificultades técnicas que un congreso tiene y, como os he dicho antes, reforzadas por la innovación que supone este tipo de formato, pero al mismo tiempo poner de relieve que ni para Paco ni para Ana María esas dificultades han sido nada más que estímulos para hacerlo cada vez mejor. Yo creo que se han ido exponiendo a lo largo de la mañana toda una serie de aspectos que son a cual más importantes y que afectan, pues eso, a más de 400 millones de personas en el mundo, y en el caso de Andalucía, por los datos que se han ofrecido, en torno a no menos de 800.000 personas. Creo, por tanto, que estamos hablando de un problema muy serio, que estamos hablando de una patología crónica y que presupone, por tanto, acciones permanentes, acciones continuas, y, por tanto, un compromiso que no es coyuntural, sino que es es permanente. En todo caso, las coyunturas, como la actual, tan dramática como es la de la pandemia de COVID, no es, diríamos, no debe ser un obstáculo, sino que debería ser también un acicate para no olvidarse de las personas con diabetes. No pueden establecerse dos grandes categorías, pacientes COVID y pacientes no COVID, y dentro de ellos a las personas con diabetes, porque evidentemente sería crear ciudadanos de primera y de segunda. Y ante la salud, yo creo que todos necesitamos un apoyo de los poderes públicos y un apoyo sostenido y permanente. En concreto, creo que también se ha dicho antes y se ha dicho con mucha razón que ese esfuerzo en favor de las personas con diabetes no es un esfuerzo de una parte de la sociedad o solamente con unos pocos implicados en ella, sino que realmente nos concierne pues a cuantos convivimos en el día a día. Por tanto, a los médicos, a los pacientes, a los enfermeros, a la industria, a las autoridades. Todos tienen que sentirse comprometidos con ese objetivo de hacer frente a esta pandemia que es también la diabetes. En concreto, hablando con Paco, me comentaba que podía ser de interés el poner en valor en este congreso cuáles son los derechos de los pacientes y, en particular, de los pacientes con diabetes, los pacientes crónicos con diabetes, ¿no? Bien, de entrada hay que decir, hay que partir de dos negaciones y dos afirmaciones. La primera negación es que los pacientes no son objeto de tratamiento, no son objeto de atención del sistema sanitario. Y los pacientes no son simplemente destinatarios de prestaciones, sino que son titulares de derechos a esas prestaciones. Por tanto, hay que colocar al paciente, en primer lugar, como un protagonista en lo que es la atención sanitaria, y evidentemente un protagonista que tiene derechos dentro de un sistema que es muy complejo, que tiene una organización llena de estructuras y que cada día pues está con un mayor nivel de especialización. El riesgo ante una organización tan compleja es que el paciente se sienta perdido entre las estructuras administrativas y de atención. Y eso va, diríamos, más allá de la buena voluntad que, por supuesto, no solamente se presupone, sino que se demuestra a diario por los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, pero la organización del sistema necesita una profunda revisión en términos de humanización. Se ha mencionado antes, precisamente como uno de los valores a poner de relieve en el funcionamiento del sistema sanitario, el de la humanización. No como una moda,
de hace unos pocos años, sino como una necesidad, una prioridad y una especie de animus que tiene que presidir toda la actuación asistencial. Se decía por otra de las compañeras de ponencia de esta mañana que la idea de personalización de la atención sanitaria está en el fondo mismo de la humanización y también la empatía, que es absolutamente indispensable. El cuidar es esencial y por eso el papel de la enfermería es verdaderamente crucial en el sistema sanitario. Bien, hablando de derechos, hay que decir que los derechos no son una ensoñación, no son una entelequia dentro del mundo de los pacientes. Tienen respaldo jurídico, tienen respaldo normativo. Lo que sucede es que en la práctica tropieza con barreras, tropieza con obstáculos que hace que la efectividad de esos derechos no alcance la intensidad que debiera tener. El tema de los derechos de los pacientes surge como una expresión de los derechos humanos ya en el siglo pasado, pero es a partir de este siglo, concretamente a partir del año 2002, con la Declaración de Derechos de los Pacientes de Roma y posteriormente la Declaración de los Derechos de los Pacientes en España, concretamente la Declaración de Barcelona, donde las asociaciones de pacientes empiezan a empujar para que las autoridades reconozcan estos derechos no como una cuestión de buenismo, de sentirse bien, sino como una obligación de los poderes públicos hacia los ciudadanos que se encuentran en un momento de dificultad como es el de tener una determinada patología, más si es una patología crónica como es el caso de la diabetes. Pues bien, que no se trata de una entelequia, que no se trata de algo que sería bueno que existiera, basta con repasar algunos textos normativos que dan respaldo pleno y apoyo pleno a los derechos de los pacientes. Me estoy refiriendo en concreto a la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, me estoy refiriendo al Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, me estoy refiriendo a las declaraciones que ha hecho específicamente la Organización Mundial de la Salud, en particular su Oficina Regional Europea. Me estoy refiriendo a la Constitución Española, artículos 14, 15 y 43 de la Constitución Española. Me estoy refiriendo a la Ley General de Sanidad. Me estoy refiriendo a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Me estoy refiriendo a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Me estoy refiriendo a la Ley de Investigación Biomédica y, sobre todo, me estoy refiriendo a la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002. Y esta es una ley que, curiosamente, cuando se habla de atención a los pacientes, cuando se habla de sistema sanitario, etcétera, es una ley que parece como si no existiera, que se habla de eficiencia, que se habla de conseguir ahorros, etcétera, etcétera, y todo eso está bien. Pero los ahorros y la eficiencia solamente se justifican en la medida que contribuyen a resultados en salud. Y esos resultados en salud tienen que ser posibles y tienen que ser medibles. No basta con ser un objetivo, diríamos, similar o incluso a veces da la sensación que es secundario. Emergen a veces barreras burocráticas, emergen barreras, diríamos, de carácter farmacoeconómico que ponen en cuestión en la práctica esos derechos. Se reconocen, pero luego a continuación uno se encuentra con que un Real Decreto de cartera de común de servicios del Sistema Nacional de Salud, pues vale más o menos dependiendo de en qué comunidad autónoma esté uno o de qué patología se trate. Y esto no es posible. Nuestra Constitución establece de una manera inequívoca en el artículo 14 el principio de no discriminación. Pero es que ya la Ley General de Sanidad del año 1986 establece como uno de sus principios fundamentales el evitar cualquier tipo de desigualdades por razón territorial. Resulta lamentable que a estas alturas del siglo XXI tengamos que recordar una ley que ya es del siglo pasado. Pues bien, hay que insistir y hay que insistir. Esos derechos no son derechos genéricos, sino son derechos que están muy especificados, que hay
todo un catálogo de derechos que conviene ser conscientes de que existen y que amparan a los pacientes. Y que no se trata de ampararlos contra nadie, sino de ampararlos para que los resultados en salud sean los mejores posibles. Me estoy refiriendo, en primer lugar, el derecho a la vida, nada menos, al derecho a la integridad física y moral de las personas, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la no discriminación ante el sistema sanitario. Son derechos que están en nuestra Constitución y que tienen el amparo del Tribunal Constitucional. No estamos hablando de un juzgado de paz de cualquier pueblecito por ahí. Estamos hablando de derechos que son realmente básicos y que a veces parecería que algunos los ven con una cierta ligereza. Pero estamos hablando también de derechos tan concretos como el derecho a la información. El derecho a la información no consiste en contarle a uno cuál es la situación de enfermedad en la que se encuentra, que también, sino también las alternativas terapéuticas que hay disponibles para una determinada situación y para un determinado paciente en unas determinadas condiciones. Eso debe hacerse con respecto de los códigos deontológicos. Esos códigos deontológicos establecen con toda claridad de que la información al paciente sobre las alternativas terapéuticas deben estar por encima de cualquier conveniencia o interés. Por tanto, creo que esto es muy importante, sobre todo cuando uno ve algunos informes económicos que se han hecho públicos recientemente, ¿no? Donde parecería que lo importante es ver cómo podemos recortar el gasto, porque lo importante es recortar el gasto. Ya veremos cómo se arreglan los problemas de los pacientes. Y esto sencillamente es ir contra las normas vigentes. El Sistema Nacional de Salud no es algo que exista por existir, existe para que los pacientes tengan oportunidad de ser atendidos y que tiene que ser sostenible, sí, pero es posible un sistema que sea sostenible si no atiende debidamente a los pacientes. Es una situación que ética, jurídicamente es insostenible y por tanto todos tenemos que afrontar nuestra obligación de informar. La obligación también y el derecho en este caso de los pacientes al consentimiento informado. Se hablaba también por otra de las ponentes de esta mañana, respetar la autonomía del paciente a la hora de la toma de decisiones. El informe al paciente es esencial para su consentimiento y su consentimiento es esencial para la intervención entendida en términos generales, las actuaciones que los profesionales sanitarios, sean médicos, enfermeras, farmacéuticos, etcétera, intervengan en el proceso asistencial. El paciente tiene derechos que deben ser respetados en todo caso. Esos derechos no son para el momento de instaurar un tratamiento. No es el momento del puro diagnóstico del comienzo de un tratamiento, es una atención de carácter permanente. La información y el consentimiento del paciente no es episódico, tiene que ser permanente. Imagínense ustedes, seguro que han sido testigos de ello, de los debates sobre el cambio después de instaurar un tratamiento, aparece un medicamento más barato y entonces el anterior ya no sirve. No, vamos a ver qué aporta, aparte del precio, el nuevo medicamento, si supone una caída en los resultados en salud o no, porque a lo mejor el tratamiento es menos eficaz y las consecuencias o los efectos adversos, etcétera, etcétera, pues son mayores. Por otra parte, la diabetes tampoco aparece como una patología aislada, es una patología frecuentemente que aparece en forma de comorbilidad con otras patologías. Y entonces el hecho de que haya un medicamento más barato que aparezca después no quiere decir que automáticamente tenga que prescribirse. Habrá que ver exactamente ese paciente, sus necesidades. El cambio de tratamiento tiene que ser contando no solamente con la autorización del médico, sino también con la conformidad del paciente. No hacerlo así, evidentemente, es ignorar la ley de autonomía del paciente. Y esto es una cosa muy seria. Algunos se lo toman como una cosa que está por ahí escrita. No, es una ley. Y, evidentemente, la posibilidad de exigirla ha incluido en los propios tribunales. Es mejor que estas cosas no lleguen a los tribunales. La litigiosidad no es la mejor manera de gestionar la sanidad. Es la humanización y colocar a las personas por encima de todo. La libertad
la autonomía y la libertad, la seguridad del paciente, son cuestiones absolutamente fundamentales. El derecho a la privacidad de sus datos, el derecho de acceso a su historia clínica, la obligación de que esa historia clínica se conserve con diligencia, es algo verdaderamente fundamental. Junto a esto hay otros derechos que afectan evidentemente incluso a su futuro en momentos del final de la vida, etc. Pero en lo que es en las relaciones ordinarias del sistema sanitario con el paciente y el paciente con el sistema sanitario, lo fundamental está ahí, en el respeto a la vida, al derecho a la información, el derecho a la dignidad y a la libertad, el derecho a la seguridad, el respeto a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, el consentimiento informado. Son elementos que son absolutamente fundamentales. Pero los pacientes, afortunadamente, van empoderándose, como ahora se acostumbra a decir. Van tomando conciencia de que no son objeto de tratamiento, sino sujetos activos del sistema sanitario. Y precisamente para que su voz sea más potente, son las asociaciones de pacientes la herramienta fundamental. Los derechos que se han ido consolidando a través del tiempo en distintas normas ha sido no por casualidad, sino ha sido porque han sido empujados por las asociaciones de pacientes, desde la Declaración de Roma hasta nuestros días. Pues bien, es sorprendente, ha sido sorprendente que hayan podido pasar tantos años, desde el año 1986, que es la Ley General de Sanidad y el comienzo de nuestro Sistema Nacional de Salud, hasta este año, para que se tome conciencia de que los pacientes, las asociaciones de pacientes, tienen que ser parte activa en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Está muy bien que haya programas y planes en los que se cuente con la asociación de pacientes y que sea un gesto que honra a los que lo hacen. Pero es que esto no es una cuestión insisto, de buenismo, es una cuestión de derechos colectivos de los pacientes. Y entonces, en este orden de cosas, hay que saludar como un hecho extraordinariamente positivo de que finalmente en el mes de septiembre de este año se haya acordado prácticamente por unanimidad en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley dando el plazo de un año como máximo al Gobierno para que se regule la participación de los pacientes, no ya en el Sistema Nacional de Salud, entendido en el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Salud, el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, sino también en las distintas estructuras organizativas del Sistema Nacional de Salud. En este momento, por ejemplo, vemos como en el ámbito de terapias avanzadas, pues hay un comité institucional donde están las asociaciones de pacientes. Pero esto es porque alguien ha decidido que sea, pero no porque tengan derecho a ello. Pues bien, ha llegado el momento de los derechos. Ha llegado el momento de la información, de la participación y de la consulta a las organizaciones de pacientes y en particular a las asociaciones de pacientes. Por tanto, yo creo que esto que se ha aprobado, insisto, en el mes de septiembre en el Congreso de los Diputados, bien estaría que en los parlamentos autonómicos se hiciera lo propio y que las asociaciones, como es el caso de FADA u otras de Andalucía, también pidieran la configuración o la expresión de esa participación de las asociaciones de pacientes como un derecho colectivo de los pacientes. Estamos, por tanto, en un momento, diríamos que se puede uno abrir a la esperanza a pesar de las dificultades. Yo creo que es muy significativo, yo creo que lo que ha hecho ya absolutamente indispensable y evidente la necesidad de contar con las asociaciones de pacientes ha sido el escaso papel, la escasa atención que han tenido las asociaciones de pacientes durante la crisis del COVID. Es decir, cuando se tomaron las grandes decisiones a nivel nacional en materia de COVID, la estrategia que se ha seguido se ha hecho contando con bastante gente, pero evidentemente no con las asociaciones de pacientes. Ni siquiera en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, por la que comparecieron una serie de personalidades y expertos, allí no hubo ni un solo representante de las asociaciones de pacientes. Esto fue puesto de manifiesto
evidentemente por las organizaciones de pacientes, y esto fue uno de los determinantes para que en septiembre de este año se estableciera un mandato de modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para que los pacientes tengan su papel dentro de lo que es la gobernanza del sistema sanitario. Creo, por tanto, que hay derechos, que hay un cambio de cultura hacia la humanización. Creo que hay profesionales sanitarios, como es el caso de la enfermería, que ponen el acento en los cuidados, que es una cuestión absolutamente clave. Una tecnomedicina, evidentemente, es una visión muy pobre desde el punto de vista humanista, y, por tanto, hace falta avanzar en la investigación, hace falta avanzar en las tecnologías, faltaría más, pero el dato de una visión, como os decía, holística, es decir, de conjunto del paciente, es completamente fundamental. Por mi parte, nada más que reiterar mi enhorabuena a FADA por esta iniciativa y agradecer la participación y a ustedes la atención que me han dispensado.